Hola, ¿qué tal? Una vez más contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, para traer una palabra para ti, una palabra de parte de Dios. Y para esto quiero que vayamos a Deuteronomio 27. Vamos a estar leyendo ahí acerca de una orden que Dios le dio a Moisés de escribir la ley en piedras. En este tiempo ellos estaban por ahí, por el monte Ebal, y Dios le dio esta orden a Moisés para que se la transmitiera al pueblo, a su pueblo, a Israel, ¿verdad que sí? Entonces quiero que leamos ahí en 27, Deuteronomio 27. Esta historia está desde el 1 hasta el 10, 27, 1, 10, pero solamente vamos a leer en los 3 primeros versículos y vamos a parafrasear algunas cositas de los próximos para la palabra que el Señor tiene para ti en este día. Sabemos que la palabra es eterna, que la palabra se renueva día a día en nuestro entendimiento de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos da. ¿Verdad que sí? Así es que abre tu corazón. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo te dé entendimiento de lo que vas a escuchar, de la palabra que Dios tiene para ti. Es importante, así como dice Moisés aquí, que guarde silencio y escuche lo que Dios quiere decirte. Amén. Así es que leamos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tu padre, de tus padres, te ha dicho. Y entiendo que Dios es un Dios bueno que quiere bendecir a su pueblo. Quiero que recuerdes algo. Parte de este pueblo murió en el desierto por incredulidad, ¿verdad? Dudaron constantemente de Dios porque blasfemaron en contra del nombre de Dios. Tantas cosas que hizo el pueblo que salió de Egipto, desagradable ante los ojos de Dios, con promesas hermosas de parte de Dios, pero con un corazón endurecido para entender que primero Dios no miente, segundo, que si Dios te envía, Él te respalda. Y esta gente vieron un respaldo de Dios maravilloso. Pero es que tan a menudo se nos olvida las cosas que Dios ha hecho ya anteriormente. Es como cuando volvemos a pasar por otra circunstancia, olvidamos cómo Dios obró a nuestro favor. Y es como que la razón, la mente, el pensamiento se nubla. Y la cuestión es que se nubla Satanás, comienza a arrojar mentiras a nuestra mente como siempre hace. Y decidimos creer la mentira de Satanás y no la verdad que Dios ha dicho. Y la cuestión es que Dios no se tiene que repetir. Si Dios te dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Tú sencillamente tienes que avanzar y creer. Y sea lo que sea que pase durante el camino, tienes que continuar hacia adelante creyendo en el Dios que dijo que lo va a hacer. ¿Y qué es la cuestión con esto aquí? Que quiero que tengas bien claro. Que Dios puede hacer una promesa, vamos a decir a un ministerio o a una persona. Y esta promesa puede cumplirse tal vez no con los pastores viejos que se le dio la promesa, pero sí con sus hijos o con sus nietos. ¿Por qué? Porque si, al igual que el pueblo de Israel aquí, la persona que se le da la promesa
comienza a dudar de Dios o comienza a desanimarse pensando que Dios se olvidó y comienza a blasfemar. Porque una cosa es que los pensamientos lleguen a tu cabeza y otra que tú los digas como que lo creíste. Tú tienes que aprender a rechazar lo que es contrario a lo que Dios te dijo. Aquí no estamos hablando de un positivismo, de una fe de lo que yo quiero. Aquí estamos hablando de una palabra dada por Dios. Dios dijo que te iba a llevar a lugares amplios. Dios dijo, por ejemplo, la gloria postrera será mayor que la primera. Yo conozco un ministerio que Dios le ha dado esta promesa y yo oro por estos ministerios porque he visto que el Señor le ha dado la promesa en medio de una transición. Comenzaron muy bien y no es que muchos de los problemas no vienen por causa de los mismos ministerios que cometen errores. Sí, los problemas vienen muchas veces por eso. No es solamente que Dios está enseñándote algo, ¿verdad? Pero a veces el ministerio cayó porque falló la cabeza del ministerio, ¿verdad? Hay pastores que han caído, por ejemplo, en adulterio. Le han sido infiel a su esposa con la secretaria de la iglesia. Qué triste, por estas cosas han pasado. ¿Y qué hace Dios? El pueblo entra naturalmente en sorpresa primeramente. Luego hay un grupo que andaba buscando al hombre, se va a buscar otro hombre que esté más endiosado que este que ellos tenían endiosado. Bajan a este del pedestal, porque hay un grupo de gente así, que andan detrás de hombres, no detrás de Dios. Y un sinnúmero de cosas que se dan, ¿verdad? Hay otros grupos que le son fieles a Dios y se quedan ahí, pero entra un desánimo, entra una tristeza, entra como una depresión congregacional, donde los que se quedan, y lo bueno es que estos pastores muchas veces tienen su pecado oculto y comienzan a decir que alguien les dividió la iglesia y un sinnúmero de cosas. Es tan fácil mirar para afuera y no ser humilde o no humillarse después que usted falló. Humillarse delante de Dios, pedirle perdón, dejar que Dios lo restaure y que vengan estas promesas de parte de Dios específicamente para usted, porque no es que usted va a venir y va a coger la Biblia y va a leer, la gloria postrera será mayor que la primera, y usted se va a coger esta palabra para usted si no hay una revelación del Espíritu Santo de que Dios quiere usar esta palabra para entregársela a usted específicamente a su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen, le fallan a Dios o por lo que sea que esté pasando, viene la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina, recuérdelo. Entonces viene la disciplina de Dios, pero en medio de la tristeza viene también la palabra de consuelo y una promesa de restauración, porque ese es el Dios que le servimos. Él nos disciplina, pero también nos restaura. Amén. Entonces viene la palabra de restauración y viene Dios y te da una palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Y tú recibes por el Espíritu Santo que la palabra viene de parte de Dios. Y esa palabra te levanta y por un espacio de tiempo esa palabra te sustenta. Y qué bueno. La cuestión es que cuando esta palabra no se cumple en la hora que tú quieres, porque Dios todavía te está disciplinando, porque todavía tu corazón no ha llegado a la humildad madura que se requiere para esa gloria postrera, entonces te desespera, que es obra de la carne, no la paciencia, que es fruto del Espíritu, y comienzas, hay muchos que les reclaman a Dios, tú dijiste, y entonces la ira de Dios viene sobre ellos. Y entienda que la ira de Dios no es un Dios enojado que se desquita, como algunos padres por ahí, que se enojan por ahí afuera y cuando vienen a la casa se desquitan con la esposa y los hijos. Mucho cuidado con esto. Ustedes que le sirven al Señor, usted jamás debe traer sus problemas para descargarlos con personas que no tienen nada que ver con ellos. Hay otras personas que se van a su trabajo a desquitarse
con los compañeros, un sinnúmero de malas costumbres que los seres humanos adquirimos en el mundo que en Cristo no deben ser así. Y la cuestión es que en Cristo también seguimos con las malas costumbres del mundo y venimos a reclamarle a Dios y a quejarnos y a proferir calumnias contra Dios. Porque a la hora que usted le diga a Dios, tú me prometiste y no cumpliste, pero venga acá, es que usted no sabe que el tiempo de Dios lo conoce Él y que es perfecto, que usted tiene que crecer en paciencia, en humildad, en obediencia mientras espera. Entonces viene y le pasa como al pueblo de Israel, que todos los que eran de 20 años para arriba murieron en el desierto. Dios cumplió su promesa. Quedaron dos que entraron a lo que Dios prometió, que fueron Josué y Caleb. Usted recordará la historia. Entraron con todos los de 20 años para abajo, que ya en ese entonces no tenían 20 años. Cuando iban a entrar al Jordán, ya estaban creciditos y estaban experimentados en guerra. Ya el Señor los había enseñado a guerrear y a creerle en el desierto, una experiencia nueva con personas diferentes. ¿Verdad que sí? Que por eso que muchas veces el Señor limpia las congregaciones para traer experiencias nuevas con nuevas personas que sí le crean y que estén dispuestos a dejar que Él los entrene. Amén. Entonces, a este pueblo, si recordará, le pasó eso. Y ya para este entonces, cuando Moisés estaba hablándole a este pueblo ya diferente. Le estaba dando órdenes no a los del principio, cuando se le dieron los mandamientos y la ley que aprendimos allá en el Éxodo. Pero ya que en Deuteronomio Moisés está hablando con este grupo de gente, diciéndole lo que tenían que hacer cuando pasaran el Jordán. ¿Y qué fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel? Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y cuando él le decía yo, ellos entendían que estos mandamientos eran lo que Dios le había dado a Moisés. Moisés podía decir que yo te voy a dar porque él era que lo estaba transmitiendo, pero ellos entendían que era Dios. O podía decir que Dios te ha dado. La cuestión es que estos mandamientos eran los mandamientos que Dios le había dado desde el inicio. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, que los mandamientos que Dios te da no cambian. Yo estoy hablando de los mandamientos eternos de Dios. Éxodo 20, ¿verdad? 10 mandamientos soberanos y eternos para todo el mundo. Pertenezca o no pertenezca a la iglesia, estos mandamientos son universales. Y la cuestión es que todo aquel que no lo cumpla no tendrá una excusa diciendo yo no lo sabía, porque realmente, si bien en este tiempo el Señor le mandó a ellos a escribirlo en piedra, esa era la hoja que tenían para ese entonces, esas piedras. Si Dios en ese tiempo le envió a Moisés para que lo escribieran en piedra, en este tiempo, así como Él se lo entregó a ellos, en este tiempo Dios nos ha entregado la Biblia. Y en la Biblia están los estatutos eternos de Dios. Y no podemos invalidar estos mandamientos eternos diciendo que los invalidamos porque estamos en un periodo de gracia. ¿Por qué? Porque el periodo de gracia es con Cristo y Cristo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la cuestión es que cuando tú vas a los mandamientos, tú encuentras que los primeros mandamientos, los 4, tienen que ver con este primero de amar a Dios sobre todas las cosas, y el resto, los 6, tienen que ver con la relación, primeramente la familiar, porque el 5 tiene que ver con la honra a los padres. Recuerda siempre esto, sean como sean tus padres, siempre tienes que respetarlo. Es un mandamiento. Pueden ser malos, te abandonaron, te daban golpes, todas las cosas, te violaban, todas las cosas. Dios no está diciendo que Él aplaude esto. Dice que tú tienes que honrar a tus padres. No pone ninguna condición para tú honrarlos. Tienes que honrarlo y punto. Y tienes que entender lo que es la honra.
Eso es tema bueno para otro día. La cuestión aquí es que tienes que honrarlo. Sean como sean, tienes que respetar a tus padres. Tienes que aprender lo que es faltarle al respeto a un padre para que no incurras en ello, porque es un mandamiento con promesa incluso de larga vida. Entonces tienes que respetar. Hay muchos jóvenes que mueren a destiempo por falta de respeto a los padres. He visto muchos casos de hijos malcriados que salen a la calle y le ocurren desgracia por haber salido en malcriadeza. Yo no estoy hablando que salieron para defenderse de injusticia. Yo estoy hablando de casos donde el hijo es el que está en malcriadeza, en falta de respeto, palabras irrespetuosas. Mucho cuidado con la falta de honra a los padres. Y están los demás 5 mandamientos que tienen que ver con la relación social. No adulterarás, no cogerás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, la envidia, la calumnia, la mentira, el robar. Estas son las cosas que están en los demás mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? En estos mandamientos, en estos 2, se cumple toda la ley, todo lo que es la ley, todo lo que los profetas dieron, incluyendo lo que Moisés dijo, que fue profeta, ¿verdad? Se recopilan en este mandamiento. ¿Y qué es lo que Dios quería decir? ¿Qué es lo que Jesús quería decir en ese momento? Todos los demás mandamientos, cuando tú cumples estos 2, vas a cumplir todos los demás. O sea, en estos 2 se resumen, siguen vigentes, los mandamientos de Dios siguen vigentes para todos nosotros. Robar es un pecado en el cielo, es un delito. Y yo quiero que tú lo interpretes en esta forma. Hay un reino, el reino de los cielos. Y este reino tiene leyes y estatutos. Y cuando tú invalidas una de esas leyes, y más cuando tú perteneces, entre comillas, porque lo que pasa es que hay personas que dicen que son cristianos, pero nada más son cristianos los domingos por 1 o 2 horas, mientras están en la iglesia. Pero ya el resto del día y de la semana, no, de verdad es que sus acciones dejan mucho que comentar. Como dicen por ahí, dejan mucho que desear. Yo quiero que tú entiendas que los mandamientos de Dios son eternos, que tienes que aprenderlo, que tienes que escribirlo. Si bien ya no lo escribirás en una piedra, ahora tienes que escribirlo en tu mente y en tu corazón. Y me gusta, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo, que ha sido sellado, hay una promesa que dice que mis leyes la pondré en su mente y en su corazón. Ahí en hebreo lo puedes leer. Y me gusta, o sea, él hizo la promesa en la antigüedad y Pablo la repitió, o quien quiera que escribió los hebreos, repitió la promesa recordándonos que Dios dijo que el Espíritu Santo en nosotros sella los mandamientos de Dios para que estén en la mente y en el corazón. Si es que tú tienes que conocer estos mandamientos, entender estos mandamientos y cumplir estos mandamientos. Es importante que tú entiendas que lo que Dios le estaba hablando aquí al pueblo a través de Moisés es una palabra eterna. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantará piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Entonces, esta es la otra parte. Hay muchas personas, hay una alabanza por ahí que me gusta mucho. Qué fácil es decirte Dios del cielo. Y esta alabanza trata de las personas que en tiempos de adversidad les es muy fácil buscar a Dios. Pero cuando Dios lo bendice, se olvidan del Dios que los bendijo y que bendijo todas las cosas que les entregó para que prosperaran con ellas y en ella. Y esta es la palabra que el Señor específicamente tiene para ti. Cuando el Señor te haga una promesa, procura mantenerte creyendo esa promesa y viviendo una vida de acuerdo
a sus enseñanzas hasta que esta promesa se cumpla. Cree la promesa para que la veas, créela, para que se cumpla en tu generación, créela. Y una vez que te mantengas creyendo como Josué y Caleb y llegues y pases el Jordán, entonces no te corrompas. No te olvides del Dios que te llevó a ese lugar. No te olvides de la bendición. No te olvides de lo que Dios te ha entregado para que vivas bien, para que vivas tranquilo, para que ya no tengas problemas con cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar la luz, qué les voy a dar de comer a mis hijos. Ya vas a tener techo. Ya no vas a tener que andar en carros públicos. Te ha dado, porque cuando Dios te bendice, también te entrega cosas que las hace bendición para ti. Cosas que te van a servir. O sea, no que tú le vas a servir a ellas, sino, por ejemplo, las riquezas, finanzas. Dios te da finanzas. Yo conozco pastores que le han sido fiel a Dios hasta que Dios le dio finanza. Cuando Dios le dio finanzas, se volvieron negociantes y se descuidaron de su relación con Dios. Si bien siguieron siendo pastores, ya los negocios y su finanza eran más importantes que su relación con Dios. Qué triste. Esto es por poner un ejemplo. Conozco mujeres estériles que Dios le ha abierto el vientre, le ha dado hijos y ya después que Dios le da hijos, se olvidan el Dios que le dio el hijo y ponen al hijo en primer lugar. Conozco mujeres que estaban esperando el esposo y fueron fiel mientras esperaban y Dios le dio un esposo bueno y entonces pusieron al esposo antes que a Dios, después de la bendición. Tantas cosas así siguen pasando hoy en día. Y esta palabra de Dios para ti es para que no incurras en lo mismo. Recuerdo el día que el Señor me dijo, Marisela, te voy a probar en la abundancia. Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo que yo iba a ser probada cuando tuviera mucho. Y de verdad, yo no comencé a orar por el tiempo presente, porque ya el presente sabía cómo iba a ser. Iba a estar sin tener nada. Las pruebas iban a ser de fe y de obediencia, porque no iba a tener abundancia. Dios me estaba diciendo, me vas a ser fiel en la escasez, pero yo te voy a probar en la abundancia. O sea, me vas a ser fiel, vas a llegar a la abundancia, pero te voy a probar. Y esto no es diferente, no es cuestión de que eso es a mí. Toda persona que Dios lleva a la abundancia, toda persona que Dios los lleva a cruzar el Jordán para recibir una tierra donde fluye leche y miel, hablando metafóricamente, toda persona que Dios le entrega la tierra prometida será probada. Así es que yo no sé la promesa que Dios te ha hecho, pero tú sí la conoces. Si la palabra salió de la boca de Dios, el Espíritu Santo te dio testimonio de ella, créela y espérala con fe y con paciencia, obedeciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y una vez que Jehová te entregue lo que te prometió, recuerda que todo lo que Dios te da es para servirte a ti, no para que tú le sirvas a ellos, y no puede convertirse en algo que se interponga entre tú y Dios. Los mandamientos tienen que seguir vigentes. Dios primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y no poner entre tú y Dios ningún ídolo, ni físico ni espiritual. Recuerda que los mandamientos son eternos y debes seguirlo cumpliendo hasta que Jesús complete la obra en ti, que será en aquel día cuando te resucite. Amén. Así es que esta palabra para ti, deseo con todo mi corazón que quede sellada en tu mente y en tu corazón
y que la pongas por obra. Lee los mandamientos, memorízalo y procura cumplirlo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, aun cuando Dios te haya entregado la promesa. Que Dios te bendiga. Hasta luego.